Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en este video la unidad número 4, el aparato respiratorio, en el que vamos a estudiar la estructura anatómica de los órganos que lo componen, la mecánica respiratoria, volumen y capacidad expiratoria pulmonar, estructura de la membrana del alveolo capilar, la hematosis, el transporte de gases en sangre y la regulación nerviosa de la respiración. El aparato respiratorio está formado por la nariz, la faringe, la laringe, tráquea, los bronquios y los pulmones. La función o las funciones que tiene son las de intervenir en el intercambio gaseoso, captando oxígeno para llevarlo hasta las células del organismo y eliminar el dióxido de carbono que se produce durante la respiración. Por otro lado, ayuda a regular el pH sanguíneo y contiene receptores para el sentido del olfato, filtra el aire inspirado, produce los sonidos, la fonación y excreta pequeñas cantidades de agua y de calor. Está formado por un epitelio, que es un epitelio cilíndrico, ciliado, ¿sí? Tiene cilias, pseudoestratificado. Habíamos visto que los epitelios pseudoestratificados son aquellos en los cuales no podemos distinguir de manera precisa la cantidad de capas, por eso se denominan pseudoestratificado. Todas las células van a apoyar sobre la membrana basal, pero no podemos distinguir cuántas capas hay, por eso es un epitelio pseudoestratificado. Repetimos entonces, es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes. Este tipo de epitelio se denomina epitelio respiratorio. Las células caliciformes se llaman de esta manera porque tienen forma de cáliz, presentan un núcleo basal. Recordamos que la parte basal es la parte inferior. Y la función principal de estas células caliciformes es la de secretar moco. Este moco lo que hace es proteger y lubricar la superficie interna, en este caso del aparato respiratorio. A medida que avancemos en el video, vamos a ver además que si bien dijimos que el aparato respiratorio está tapizado por un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, vamos a ver que es distinto en el final, ¿sí? En los alvéolos tenemos un epitelio simple plano o plano simple, eh, que se relaciona con su función de intercambio gaseoso, ¿sí? Mientras más fino, va a ser más fácil que el oxígeno y el dióxido de carbono atraviesen. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a dividir para su estudio el sistema respiratorio en una vía aérea superior y en una vía aérea inferior. Esto es según su estructura. El aparato respiratorio se divide en dos porciones. En esta vía aérea superior, que incluye a la nariz, la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Muchas bibliografías eh, incluyen a la laringe como en la vía aérea inferior. Nosotros la vamos a estudiar, según el Tórtora, en la vía aérea superior. Por lo tanto, la vía aérea superior va a estar formada entonces por la nariz, cavidad nasal, la faringe y la laringe. Mientras tanto, el aparato respiratorio inferior o la vía aérea inferior va a estar formada por la tráquea, los bronquios y los pulmones. Vamos a comenzar estudiando la vía aérea superior o sistema respiratorio superior, que dijimos que estaba formado por la nariz, la cavidad nasal, la faringe y la laringe. En la imagen de la izquierda, perdón, podemos ver, además de la vía respiratoria nasal, flechas azules, perdón, que indican el sentido del ingreso del aire, y como la epiglotis, que es un colgajo de cartílago que se localiza en la garganta, detrás de la lengua y al frente de la laringe, y que generalmente está en este estado de reposo de forma derecha, ¿sí? Después esta desciende, eh, pero en reposo está en forma derecha, lo que permite que el aire pase a la laringe y a los pulmones. En el movimiento de deglución, o sea, cuando tragamos el bolo alimenticio, ese colgajo de cartílago se cierra, ¿sí? Impidiendo que el alimento
ingrese en la vía aérea y vaya a los pulmones, ¿no? O sea que no impide que ingrese en la tráquea siguiendo su camino por el esófago. Respecto de la vía aérea inferior, dijimos que estaba formada por la tráquea, por los bronquios y los pulmones. En la imagen podemos ver cómo además menciona a la caja torácica, a la caja torácica, perdón, diafragma, que es el músculo de la respiración, del que vamos a hablar un poquito más adelante en el video. Entonces dijimos que según su estructura dividíamos al sistema respiratorio, al aparato respiratorio, en una vía aérea superior, en una vía aérea inferior, y también respecto de su función podemos generar otra división, que es en una zona de conducción y en una zona respiratoria. La primera parte, que es la zona de conducción, va a estar formada por cavidades y tubos que se conectan entre sí, tanto fuera como dentro de los pulmones, y estos son la nariz, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales, y la función que van a tener es la de filtrar, calentar y humidificar el aire y conducirlo hacia los pulmones. Esa es la zona de conducción. Y respecto de la zona respiratoria, va a estar formada por tubos y tejidos dentro de los pulmones, esto ya dentro de los pulmones, y que son responsables del intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso que ya podemos adelantar, que se llama hematosis. Este intercambio gaseoso se lleva a cabo entonces en esta zona respiratoria formada por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos. Justamente en estos alveolos es donde se produce este intercambio entre el aire y la sangre que se denomina hematosis. Comenzamos entonces a ver desde dónde comienza este pasaje del aire hacia los pulmones. En esta imagen podemos ver estructuras que ya conocemos, como el hueso frontal, los huesos nasales, el maxilar superior, el tejido conectivo fibroso y denso y el tejido adiposo de la nariz. Una vez que el aire ingresa por esta estructura, por la nariz, se calienta, se humidifica y sigue su camino hacia la vía respiratoria. La vía aérea del sistema respiratorio entonces provee el pasaje de los gases desde y hacia los alveolos, la vía aérea superior, nasal, oral, faringe y bronquial. O sea, en este lugar es donde vamos a acondicionar el gas. ¿De qué manera? Repetimos, humidificándolo y calentándolo. Vemos que el aire ambiente está a 22 grados y una vez que atraviesa la tráquea ya se aumentó la temperatura a 36 grados. Y entonces de esta manera se produce el acondicionamiento del oxígeno, de los gases inspirados en realidad, porque no es simplemente oxígeno, es una combinación de gases las que inspiramos, y este acondicionamiento se lleva a cabo por medio de este calentamiento y adición de vapor de agua. Continuamos entonces. La glotis es la porción más estrecha de la luz de la laringe. Este espacio está limitado por las cuerdas vocales. En el ser humano la laringe tiene varias funciones. Interviene en la fonación, en el habla, perdón, la deglución y como mecanismo de defensa. En esta imagen podemos ver epiglotis y es exactamente lo que vamos a ver cuando nos toque, si nos toca intubar a un paciente. Esto es lo que vemos cuando colocamos al paciente en posición y introducimos el laringo. Esto es lo que vamos a ver. En este corte sagital, que nos permite una vista lateral, podemos ver estructuras importantes como la división de la laringe en nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. Otra estructura importante que vamos a estudiar y que vamos a colocar un videito especial es la epiglotis,
que era este cartílago que se va a cerrar impidiendo que el alimento ingrese a la vía respiratoria. La tráquea es un conducto aéreo tubular, mide aproximadamente 12 centímetros, tiene 2,5 centímetros de diámetro, se localiza delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica. A esta altura, los bronquios se dividen en bronquio principal derecho o bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. Bronquios, entonces, en el borde superior de esta quinta vértebra torácica que mencionamos anteriormente, la tráquea se va a bifurcar en un bronquio principal derecho o bronquio fuente derecho que se dirige hacia el pulmón derecho y en un bronquio fuente izquierdo que va a dirigirse hacia el pulmón izquierdo. El bronquio principal derecho es más vertical, más corto y más ancho que el izquierdo, y esto tiene como resultado que, por ejemplo, a un objeto que se aspire tiene más probabilidades de aspirarse y alojarse en el bronquio principal derecho que en el izquierdo. Entonces, la ramificación del árbol bronquial, volvemos a repetir, primero la tráquea, bronquios principales, bronquios lobales, bronquios segmentarios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Ese es el camino que recorremos hasta los bronquios terminales. Continuamos el camino del aire, del oxígeno. Pasamos ahora a los pulmones. Los pulmones son órganos pares, tienen forma cónica, están situados en la cavidad torácica, separados entre sí por el corazón y otros órganos del mediastino, que es la estructura que divide la cavidad torácica en dos compartimentos anatómicos distintos, como vimos cuando vimos cavidades corporales. Por esta razón, si un traumatismo provoca el colapso de un pulmón, el otro puede permanecer expandido, porque tienen una cavidad pleural para cada uno. Estas cavidades pleurales son capas serosas que contribuyen a formar la membrana pleural. Encierran y protegen a cada pulmón, como ya vimos. La capa superficial se denomina pleura parietal, tapiza la pared de la cavidad torácica, y la capa profunda o pleural reviste a los pulmones. En este corte podemos ver, corte transversal, vemos una visión desde un plano inferior, y donde vemos la pleura parietal, la pleura visceral, el pulmón derecho y otras estructuras como la vena cava superior, el esternón, el pulmón izquierdo o parte del pulmón izquierdo y el esófago que nos interesa en este video, y hasta ahí. Continuamos con los pulmones. Vamos a pasar a los lóbulos, las fisuras y los lobulillos. Los dos pulmones tienen una fisura oblicua. La fisura oblicua los divide, o sea, las fisuras dividen en lóbulos. La fisura oblicua se extiende en dirección antero-inferior. El pulmón derecho también tiene una fisura además horizontal. La fisura oblicua del pulmón izquierdo va a separar el lóbulo superior del lóbulo inferior. Por lo tanto, el pulmón izquierdo tiene solamente dos lóbulos, y el derecho, al tener una fisura horizontal además de la oblicua, va a estar dividido en tres lóbulos: en un lóbulo superior, en un lóbulo medio y en un lóbulo inferior. Cada lóbulo va a recibir su propio bronquio lobar, ¿sí? En este caso ya se llama secundario. Dijimos que los bronquios fuentes primarios son el derecho y el izquierdo. Pasamos a los secundarios ahora. Y en consecuencia, el bronquio principal derecho va a originar tres bronquios lobares, que son los que vemos en la imagen, y se llaman superior, medio e inferior, mientras que el izquierdo va a dar origen a los bronquios lobares superior e inferior, solamente dos. Dentro del pulmón, los bronquios lobares forman los bronquios segmentarios, que son los terciarios, que tienen un origen y una distribución constante. Hay 10 bronquios segmentarios en cada pulmón. El segmento de tejido pulmonar que efectúa el intercambio gaseoso, gracias a los gases que aporta cada bronquio segmentario, se denomina segmento broncopulmonar. Esta es una
una visión anterior que nos permite ver las líneas en la imagen superior. Las líneas negras representan a las pleura, y en la imagen inferior podemos ver cómo es una vista lateral de los pulmones. Podemos guiar por la imagen del sujeto a la izquierda. En la vista esta lateral podemos ver cómo se dividen el derecho en un lóbulo superior, medio e inferior, y el izquierdo solamente en dos, en uno superior y uno inferior, mediante la fisura oblicua. La parte superior del pulmón recibe el nombre de vértice y la parte inferior es la base. Esta es una imagen lateral entonces, la siguiente es una imagen medial. Vemos lo que podríamos decir es el interior, o sea, estas serían las paredes que están en contacto directo con el corazón. Volvemos a repetir, la parte superior es el vértice, después vemos los lóbulos superiores, en el derecho vemos un lóbulo medio y un lóbulo inferior, y en el izquierdo solamente un lóbulo superior y un lóbulo inferior. El ilio es el lugar por donde van a pasar las venas y las arterias. Como dijimos que esta es una visión medial y en este lugar iría el corazón, por eso vemos los dos ilios, tanto el derecho como el izquierdo. La parte inferior, repetimos, se llama base. Continuamos hacia el interior, pasamos a ver cómo los sacos alveolares están formados por dos o más alveolos que componen la desembocadura. Vamos a encontrar bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y finalmente el alveolo, que es en donde se produce finalmente la hematosis, ¿sí? El intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono entre la luz del alveolo y los capilares. Y si continuamos, ya ingresamos en el alveolo. Esta es una imagen de un alveolo en la que encontramos distintos tipos de células. Primero, células que se denominan o reciben el nombre de neumonocitos, que es la célula alveolar tipo 1. Esta tiene una función estructural. Y la neumonocito tipo 2 o célula alveolar tipo 2 es una célula que secreta una sustancia con textura lipídica que se denomina surfactante, que tiene la función de disminuir la tensión superficial en el alveolo para impedir que colapse, o sea que se cierre totalmente. Por otro lado vemos en el recuadro de la derecha un eritrocito que pertenece a la sangre, ¿sí? Que está en la sangre, en la arteriola en contacto con el alveolo, el endotelio capilar, la membrana basal que los divide, la membrana epitelial, la célula alveolar tipo 1, los neumonocitos tipo 1 y un espacio intersticial. En esta imagen vemos cómo esto forma la pared por la cual se va a llevar a cabo la difusión. Vemos cómo el oxígeno pasa desde los pulmones hacia el eritrocito y el eritrocito devuelve dióxido de carbono que va a salir a la superficie durante la expiración. Continuamos y vemos en la siguiente imagen directamente la hematosis pulmonar, que es el intercambio de gases que se produce entre el aire de los alveolos pulmonares y la sangre venosa, que pasa a ser arterial por fijación del oxígeno y eliminación del dióxido de carbono. Es decir, cuando nosotros inspiramos, ingresa oxígeno a nuestros pulmones, ese oxígeno va a atravesar la pared el epitelio del alveolo y va a ingresar a la sangre para dirigirse a la circulación general y a todos los tejidos que requieren oxígeno. Y por otro lado, el oxígeno va a ingresar, el dióxido de carbono que viene ya utilizado por las células de todo el organismo, va a ingresar al alveolo y va a ser expulsado en la expiración. En la siguiente imagen vemos, este es un gráfico, este sería un alveolo, ¿sí? El dibujo de un alveolo, el gráfico de un alveolo, y repetimos que los neumonocitos tipo 2 secretan surfactante que disminuye la tensión superficial de los alveolos, impidiendo el colapso de los mismos. Donde dice espacio aéreo alveolar,
es donde ingresa el oxígeno que nosotros respiramos. Cuando nosotros inspiramos, este saquito se infla y todas las estructuras de color rojo, que son un circulito con dos colas, son el surfactante de características lipídicas que impiden que esto se cierre. Si este saco se cierra totalmente, no se puede volver a abrir, lo que provoca atelectasia, que es el colapso, ¿sí? O sea, el cierre total del alveolo. Sería, en general, se cierran no solamente un alveolo, sino que se cierra, o sea, colapsa una parte completa del sistema respiratorio, por eso es de tanta gravedad. Entonces repetimos que el neumonocito tipo 2, lo vamos a ver en clase bien más prolijo en el pizarrón, pero adelantamos que el neumonocito tipo 2 lo que hace es secretar este surfactante que disminuye la tensión superficial del agua que vemos dentro del pulmón, ¿sí? Impide, perdón, que este alveolo colapse o se cierre por completo. Pasamos a la ventilación pulmonar, es el proceso de intercambio gaseoso en el cuerpo. Perdón, el proceso de intercambio gaseoso en el cuerpo, llamado respiración, tiene tres pasos. En primer lugar, la ventilación pulmonar. O sea, la respiración, la inspiración, meter el flujo hacia adentro, y la expiración, que es eliminar ese flujo de aire, produce un intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera. A eso se le denomina ventilación pulmonar, que nosotros inspiremos y expiremos. Después tenemos una respiración externa, que se lleva a cabo en los pulmones. Es el intercambio de gases entre la sangre que circula por los capilares sistémicos y la que circula por los capilares pulmonares, a través de la membrana respiratoria. Durante este proceso, la sangre capilar pulmonar obtiene oxígeno, que va a ser llevado a todo el organismo, y pierde dióxido de carbono. Este dióxido de carbono lo eliminamos al expirar. Este proceso se denomina hematosis, como ya venimos repitiendo. La hematosis, intercambio de gases. Y por último, una respiración interna que se lleva a cabo a nivel tisular, que es el intercambio de gases entre la sangre de los capilares sistémicos y las células tisulares, ¿sí? Las células que van a utilizar ese oxígeno. En este proceso, la sangre pierde oxígeno y adquiere dióxido de carbono. Dentro de las células, las reacciones metabólicas consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono durante la producción de ATP, constituyendo la respiración celular. Entonces, el aire va a ingresar a los pulmones cuando la presión en los alvéolos es menor que la presión atmosférica, y sale de ellos cuando la presión en los alvéolos es mayor que la presión atmosférica. La presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, como podemos ver, la imagen nos representa entonces, en el primer dibujo, encontramos el diafragma relajado, la presión alveolar es de 760 milímetros de mercurio, y la presión intrapleural es de 756 milímetros de mercurio. Cuando inspiramos, en la imagen número 2, el oxígeno ingresa, y como la presión fuera es mayor que la que hay en los alvéolos, el aire ingresa en los alvéolos. Otra cosa importante que tenemos que saber es que durante la inspiración se contrae el diafragma, y cuando el diafragma se contrae, desciende. Eso es importante que lo recordemos. La contracción del diafragma hace que este músculo descienda. Esto hace que los pulmones, la base de los pulmones descienda aún más para que se expandan. Entonces, el ingreso de oxígeno hace que ahora la presión dentro de los alvéolos sea superior a la presión atmosférica, y en el tercer dibujo vemos eso. Durante la expiración, el diafragma relajado vuelve a ascender y el oxígeno es expulsado del organismo. Perdón, el dióxido de carbono es expulsado del organismo. En esta imagen vemos entonces cómo la inspiración y la expiración son el resultado de cambios en la presión alveolar. Durante la inspiración normal, el diafragma y los músculos intercostales se contraen.
Durante la inspiración forzada, los músculos esternocleidomastoideos, escalenos y pectorales menores también se contraen. El tamaño de la cavidad torácica aumenta y el volumen pulmonar se expande. Esto es durante la inspiración. La presión alveolar disminuye hasta 758 y durante la expiración normal, el diafragma y los músculos intercostales externos se relajan. Durante la expiración forzada, los músculos abdominales intercostales internos se contraen para ayudar a expulsar el aire. El tamaño de la cavidad torácica durante la expiración disminuye y los pulmones vuelven a su estado natural, a su tamaño original. La presión alveolar aumenta hasta 762 milímetros de mercurio. Pasamos a los volúmenes. Volúmenes y capacidad pulmonar. En reposo, un adulto sano efectúa en promedio 12 respiraciones por minuto. Importante que recordemos esto. 12 respiraciones por minuto es lo normal, de 12 a 20, de 12 a 16, perdón. Y con cada inspiración y expiración moviliza alrededor de 500 mililitros de aire hacia el interior y hacia el exterior de los pulmones. La cantidad de aire que entra y sale en cada movimiento respiratorio se denomina volumen corriente. ¿Sí? Entonces el volumen corriente es de 500 mililitros. Y la ventilación minuto, que es el volumen total de aire inspirado y expirado por minuto, se calcula mediante una multiplicación que es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Por lo tanto, 12 respiraciones por minuto por 500 mililitros nos van a dar 6 litros por minuto. Y eso es la ventilación minuto. Por último, vamos a ver el centro respiratorio. El tamaño del tórax se va a modificar por la acción de músculos respiratorios que se contraen como resultado de impulsos nerviosos que se transmiten hacia ellos desde los centros encefálicos y se relajan en ausencia de estos impulsos. Los impulsos nerviosos se originan en grupos de neuronas que están localizadas a ambos lados del bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico. Estos conglomerados de neuronas distribuidos en hasta dos estructuras que en conjunto reciben el nombre de centro respiratorio, se dividen en tres áreas según las funciones. La primera es el área del ritmo vulvar, la segunda es el área neumotáxica pontina y la tercera es el área amniótica, también en la protuberancia. Simplemente vamos a ver, y solamente vamos a ver la anatomía. Este es un corte a la derecha del cerebelo, donde vemos estructuras como el área neumotáxica, son los puntitos rojos. Nosotros debemos conocer simplemente la anatomía del área neumotáxica, el área amnéusica. La protuberancia ya la vimos, el bulbo raquídeo ya lo conocemos, el final es la médula espinal y el área expiratoria, que es el último punto rojo. De esta manera terminamos con el aparato respiratorio y vamos a continuar agregando algunas, o en realidad explicando lo que no se haya comprendido en el video en la próxima clase del lunes y del miércoles. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.